Hoy vamos a ver dos elementos más del delito: la antijuricidad y la culpabilidad. De esto que vamos a ver viene en el material que ya les anexé en la primera unidad. Ahí pueden sacarlo y estudiarlo más tranquilamente. La antijuricidad se refiere a lo que es contrario a derecho. Es lo que no es conforme a derecho. Dentro de nuestro derecho penal se refiere a las causas de justificación que anulan lo antijurídico o contrario a derecho de la conducta. De suerte que cuando hay alguna causa de justificación, desaparece lo antijurídico. En consecuencia, pues se anula el delito. La conducta es lícita o justificada por el propio derecho. Este concepto de antijuricidad que empleamos dentro de nuestro derecho penal fue creado por el civilista alemán Rudolf von Hering, que lo invocaba para describir cualquier acto contrario a derecho. Concepto que fue adoptado por el derecho penal, particularmente por la Escuela Penal Alemana, en la teoría causalista y neocausalista del delito por Lis, Belling, Radbruch y Krafft-Sudona. Y finalmente por Edmundo Mesger, los cuales empezaron a definir el delito como una acción típica, antijurídica y culpable. En esta cuestión de la antijuricidad, se debe tener conciencia de este acto contrario a derecho. Es necesario que el sujeto tenga esa conciencia y conocimiento del hecho. Basta que el autor tenga motivos suficientes para saber que el hecho cometido está jurídicamente prohibido y es contrario a las normas más elementales que rigen la convivencia. No necesita un conocimiento profundo para determinarlo. La conciencia de la antijuricidad del hecho como elemento en la categoría del delito está admitido comúnmente en la doctrina y en la jurisprudencia, que lo considera un elemento indispensable para la declaración de culpabilidad. Ahora bien, las causas de justificación son normas permisivas que la ley nos da para realizar conductas antijurídicas. O sea, esas conductas permisivas es lo que hace que se elimine la conducta, el delito. Estas causas, ¿cuáles son estas causas? La legítima defensa, que vamos a explicarla bien, en el material viene bien explicado. El estado de necesidad, iremos dando ejemplos. El ejercicio de un derecho, ¿en qué consiste? El cumplimiento de un deber y el consentimiento del titular. Esas son las causas de antijuricidad que se analizan en todo acto, en toda conducta, cuando llega al Ministerio Público, cuando llega el juez. ¿Se encuentra alguna causa de justificación? Sí, no. Sí, ¿cuáles son? No, no hay legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber, ni consentimiento del titular. Pasamos a la siguiente categoría de la conducta, que es la culpabilidad. En este caso, vamos en este momento a hablar del consentimiento del titular. ¿En qué consiste ese consentimiento del titular? Conducta realizada con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, siempre que se cumpla con ciertos requisitos. El bien jurídico es disponible, tiene capacidad jurídica del titular y el consentimiento expreso, tácito o presunto. Esos son los elementos que tienen que analizarse para el consentimiento del bien jurídico. Por ejemplo, un caso que tuve. La hermana denuncia a una persona porque trae el vehículo de su hermano. La policía lo detiene, el tipo pues no justifica por qué lo tiene. Él dice que una persona se lo llevó al taller y le dijo que lo moviera para hacer algunos trámites.
Bien jurídico disponible, sí. El titular del bien inmueble se lo puso a disposición para que le hiciera unos trabajos de carrocería. ¿Tiene capacidad jurídica el titular para disponer? Sí, es el dueño y él le autorizó, le dio el permiso. Una vez que se llama al titular del bien jurídico ante el Ministerio Público y declara, pues la conducta está justificada. Si bien no es el titular del vehículo, la hermana considera que le han robado el vehículo al hermano y lo denuncia. Pero al final de cuentas hay un consentimiento del titular jurídico. El consentimiento, Metzger dice que es el consentimiento del lesionado, no excluye el injusto en todos los hechos punibles. Agrega, el consentimiento debe ser serio, voluntario y corresponde a la verdadera voluntad del que consiente. En este caso, como les dije, el titular del vehículo, él dijo, yo lo dejé para que lo arreglara, yo le autoricé para que lo moviera, para comprar las piezas. Entonces no había mucho más que hacer ahí. Hay un interés preponderante. ¿Cuándo surge este interés preponderante? Cuando existen dos bienes jurídicos que no se pueden salvar ambos, por lo cual se tiene que sacrificar uno para salvar al otro. Pero eso lo explicaremos más adelante. Veamos la legítima defensa, otro de las causas de justificación. Esta conducta se encuentra establecida en el artículo 15, fracción cuarta del Código Penal Federal. Y dice literalmente, consiste en repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos. Cuando exista la necesidad racional de defensa, la empleada y siempre cuando no medie provocación suficiente e inmediata. Entonces, la legítima defensa es una ejecución de una conducta típica, o sea, se encuadra dentro del tipo, para repeler o impedir una agresión real, actual e inminente que afecte derechos propios o ajenos por parte del agredido o la persona a quien se defiende. Y aquí debemos entender, todos los bienes jurídicos son susceptibles de protección por legítima defensa. No olvidemos que los bienes jurídicos son todas aquellas conductas que están señaladas en el Código Penal. La propiedad, la vida, la integridad, la intimidad de las comunicaciones, el libre tránsito, la no privación de la libertad de manera ilegal. Todas esas conductas ahí están. Ahora bien, esa voluntad de actuar en los casos de legítima defensa debe ser una agresión, es un atentado contra el bien jurídico tutelado. O sea, esa voluntad de actuar va a afectar un bien jurídico. Y en estos casos, ¿cuándo no hay voluntad? ¿Movimiento reflejo? Sí. No tiene voluntad. Si no hay voluntad, exime la responsabilidad. Fuerza física irresistible, ya le explicamos. Sueño profundo, alcohol, drogas. Pero cuando sea consumo de alcohol y droga debe ser un acto consuetudinario, deben ser adictos comprobados. Para que opere la legítima defensa, ¿qué tiene que haber? Una agresión con voluntad, lo dijimos anteriormente. Si no hay voluntad, no hay una agresión real. Ahora bien, la violencia tiene que ser necesariamente la agresión, que hay una transgresión a un bien jurídico para que proceda la legítima defensa. Esa violencia tiene que ser real. Cuando se cree, se supone que están siendo agredidos, nos situamos en la legítima defensa putativa. Se cree falsamente que se está actuando lícitamente. Cae en un error de prohibición que lo explicaremos más adelante. Cuando se supone que tiene derecho, que está obligado a defenderse, se supone, cree que tiene derecho, está en un error. Cuando cree que le corresponde ese derecho, sigue estando en un error, no lo tiene. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha establecido que cuando la víctima no pueda saber o conocer la idoneidad de los medios y repele la agresión,
está actuando legítimamente. Es decir, llegan a tu casa, te asaltan con un arma de utilería, pero es idéntica. Tú no sabes que es de juguete, que es de utilería, sacas un arma y le disparas. Estás actuando en legítima defensa. Tú no tenías las condiciones para poder determinar que esa arma era de utilería. Entonces, ¿en qué consiste lo actual o inminente? Eso consiste en que la agresión que se está dando debe ser en este momento. En este momento me agreden, en este momento me defiendo. Si me agreden y yo voy a mi casa, recojo un arma y vengo, ya no hay una agresión actual inminente, ya hay una premeditación, sale de la legítima defensa. Que sea sin derecho, dice. Es necesario que la persona que nos agrede esté actuando violentando derechos, afectando el bien jurídico, y si se tiene derecho no se puede defender en legítima defensa. Entonces, ese derecho tiene que transgredirlo. Ahora bien, se tiene que analizar de acuerdo a la base formal que se tiene ese derecho fundado en la ley. Yo estoy sentado en mi casa y llega una persona y me golpea. La ley me dice que si yo no provoqué la ofensa, los golpes, yo me puedo defender. La licitud del acto es un problema de litis y eso se resuelve con la formalidad conforme a la ley. No es que yo creí que era correcto, no, es conforme a lo que dice la ley. La agresión debe ser o tender a lesionar un bien jurídico, la integridad, el vehículo, la vida, las propiedades, en fin, lo que sea. La defensa legítima procede contra bienes propios o ajenos, no necesariamente propios. Todos los bienes jurídicos se pueden defender. Ahora bien, la repulsa es, hay una agresión, hay una respuesta, técnicamente se le llama repulsa. Esa repulsa debe ser inmediata. Ahora bien, los bienes jurídicos están tutelados de acuerdo a la sanción que le corresponde. De esta forma fueron valorados por el legislador. ¿Hasta dónde podemos nosotros actuar? Esa racionalidad que queremos llegar. Es decir, en México hay una persona de 65 o 70 años que se le está metiendo una persona no más de 25 años por la ventana. Ella tiene una escopeta, su ex esposo era cazador. Llama a la policía y le dice, señores, se me está metiendo una persona a mi casa, lo voy a matar. Nadie acude a su domicilio. El tipo se sigue metiendo, 25 años contra 65. Físicamente, la persona puede más que la víctima, pero la víctima se pone en igualdad de situación con su arma. El victimario está introduciéndose al domicilio de la persona esta, ella defendiendo su patrimonio, defendiendo su integridad o su vida. ¿Qué es lo que hace? Pues le dispara y lo mata y llama a la policía y viene ahora sí vinieron los policías. Esa es la racionalidad. Cuando llega con el MP hay que analizar, estaban en igualdad de situaciones, sí, la señora tenía un arma pero tenía 65 años, el otro no tenía un arma pero tenía 25 años. Está él allanando su casa, ella defendiendo eso, le dispara y lo mata. Estamos en ese caso de la legítima defensa. ¿Hasta dónde? Por las redes anda circulando ahí una legítima defensa muy extensa, muy diferente a la que tenemos en el Código Penal y aquí en el estado de Sinaloa. Esa legislación es única y exclusiva para el estado de Guanajuato y de Nuevo León. Son los únicos estados que han legislado en ese sentido que tiene. Como se lo estoy explicando, es como está en la generalidad de los estados. El uso del medio racional se debe emplear en forma, de tal manera que se trate de inhabilitar al agresor.
pero ¿hasta dónde? Supongamos, el policía. He visto que al policía lo defienden por estado de necesidad. ¿Es un estado de necesidad el policía? ¿Actúa en legítima defensa? No, ninguna de las dos. El policía actúa en cumplimiento de un deber que le da la ley para la protección de bienes, para la protección de la vida y los derechos de los ciudadanos. Tiene menos requisitos que la legítima defensa. Esa es la importancia que tienen que ustedes analizar y no dejarse ir lo que dicen las redes. Analicen bien el Código Penal Federal que dice, analicen el material que tienen ahí para que vayamos entendiendo esto. La provocación no da derecho a la legítima defensa. Ojo, no da derecho a la legítima defensa. Da lugar a defenderse. Exige la legítima defensa. Pues mucha gente dice, tengo el derecho. No, no. Tengo lugar a una legítima defensa. Ahora, la provocación, esa provocación es el estímulo del víctima al victimario. Aquel viene y lo golpea, lógicamente a toda acción le corresponde una reacción. Entonces está estimulando al victimario a que el victimario se defienda. La provocación debe desencadenar, por lógica, una agresión. Si el defensor no participó en la provocación, puede defenderse. O sea, yo no lo provoqué. Siempre y cuando la agresión sea suficiente, el defensor puede actuar. Ahora bien, debe existir un dolo en el provocador. Conoce y quiere lo que hace. Recuerden, eso ya lo vimos. Vean su material. El dolo es conocer y querer. El provocador debe tener esos dos elementos. La inmediatez, esa inmediatez que hablamos, se da en el lapso provocación, repulsa, reacción. No tiene que huir, no tiene que pasar un lapso de tiempo y después regresar. No, en ese mismo momento me golpeas, respondo. Cuando la agresión termina por cualquier causa, también termina el derecho de repulsa. El lugar de la defensa termina, esa legítima defensa, cesa la legítima defensa. El exceso de legítima defensa a la agresión injusta debe traducirse en una acción que necesaria y proporcionalmente a la agresión y al posible daño. O sea, esa repulsa injusta debe ser en ese sentido. El exceso ocurre cuando el agredido se extralimita, brinca las barreras de lo proporcional y justo y rebasa la medida necesaria para defenderse o para defender a otro. ¿Cuál es el ejemplo? Mismo, Ciudad de México. El delincuente llega con un cuchillo. ¿Puede el policía hacer uso de su arma larga? Está en ese exceso de fuerza. Y peor todavía, el exceso de fuerza que hizo fue usando su arma larga en automático. O sea, no hay esa equiparación. Hay un exceso de fuerza. Debe haber usado su arma corta, dispararle a una parte que no le cause la vida, las piernas, los brazos. O sea, esa es la cuestión. ¿Hasta dónde es ese exceso? Von List dice, no debe traspasarse los límites de la estricta necesidad. Si la persona trae un cuchillo, ¿cómo voy a sacar un arma larga automática de grueso calibre? En eso consiste la legítima defensa. Ahí lo tienen ustedes el material, léanlo con calma, analícenlo. Dudas que tenga, Delita, hágamela saber. Yo sí la veo a usted, usted no me ve. Vamos a hablar del estado de necesidad. ¿Qué es el estado de necesidad? Profe, Mande. ¿me oye? Sí, yo sí lo escucho. Estaba hablando sobre la legítima defensa. A nosotros nos tocó un caso ahí en el trabajo y es muy diferente a lo que ahorita me está diciendo usted a mí. ¿Cómo lo interpretaron?
Eh, el señor estaba sentado en su banqueta, estaba sentado, llegó la persona, lo agredió y el señor se levantó y le dio un golpe y cayó en la banqueta y se desnucó. Bueno, ahí fíjese bien, la repulsa es, él está tranquilo, el otro llega e invade su integridad, lo golpea. Él se defiende. Él le dio un golpe, no lo mató, no lo mató él. Él se mató al caer, se golpea la banqueta y la causa de muerte no fue el golpe, fue la caída. Y hubo una legítima defensa. Pero la causa de muerte, ¿y cuál fue? El golpe. Ahí es lo que hay que acreditar. ¿Y qué pasó con la persona esta? ¿Qué más pasó, Adelita, ahí? Le dieron 8 años de prisión porque el MP se fue porque estaba más fornido la persona, porque tenía según más capacidad física. No, es que ese es el problema de esto. El problema de esto no es que la ley está mal, sino que el abogado no sabe defenderlo. El abogado, momento, ¿qué fue lo que lo mató? ¿El golpe o la caída? Él estaba en la misma situación. Yo estoy sentado, llegas y me golpeas, me paro y te pego. Aquí otro caso que fue aquí en sobrino, tío. El sobrino llega a golpear al tío. El tío, lógicamente, está mayor. Le pega el sobrino al tío varios golpes. El tío logra defenderse, también le pega. Para él equilibrarse, saca una navajita de 5 centímetros. Con esa navajita de 5 centímetros se defiende y pica al victimario, defendiéndose en esa repulsa. Aquel defendiéndose de las cortadas que le provoca la navaja, resbala, cae y se golpea la sien, también en una banqueta, y muere. Aquí al irse al estudio, a ver, y analizar el abogado, ahí sí encontró elementos y le explicó al MP. Por eso en el nuevo sistema se vuelve más garantista. A ver, momento. Si bien es cierto, el señor está más grande, el otro no tenía razón de golpearlo. Si bien es cierto, el otro se para y le golpea, él no lo golpeó para matarlo, lo golpeó para defenderse. Que el golpe fue fuerte y lo tumbó. Él no quería tumbarlo. Otra vez entra el dolo. De ahí la importancia de que ustedes estudien y analicen. Y qué bueno que me pregunta eso para que lo vaya razonando. Como abogado en la práctica, ver qué hace, cómo se hace. Y qué bueno que me preguntó. Si sale otra duda sobre la marcha, ahí me lo va preguntando, por favor. El estado de necesidad. ¿Qué es el estado de necesidad? El estado de necesidad justificante es cuando hay un conflicto de valor de bienes y para que impere es necesario salvaguardar el de mayor licitud. ¿Qué le suena con los niños de la guardería ABC? Se está quemando, hay una sola puerta, está saliendo humo por todos lados, es insuficiente sacar a los niños. Una persona que estaba ahí presente, ¿qué hizo con su vehículo? Empezó a tumbar la pared. A tumbar la pared. ¿Para qué quería tumbar la pared? Pues para romper y sacar los niños. ¿Cuáles son esos elementos que tiene que haber ahí? Se los voy a poner en la pantalla para que lo vean. Mientras lo vamos platicando. Esos elementos del estado de necesidad. Debe haber un peligro. Y el peligro debe existir, debe ser una situación que pueda causar daño a bienes jurídicos, de los cuales titular o no de la persona. El peligro no debe ser ocasionado, debe ser ocasionado por la gente. Aquí él no era dueño del ABC, la pared no era de él y causa un daño. El agente no tiene el deber de salvar los niños, no era su función.
y no existían otros medios menos perjudiciales. Al final, al amigo lo denuncian por los daños, pero para justificar su participación. Él, gracias a que rompió la pared, mucha gente pudo entrar y sacar a los niños. Esa es cómo es. Vamos a irse platicando. Los elementos los tiene usted en su material ahí. Se puede decir que el daño o puesta en peligro de un bien jurídico determinado es con el objeto de salvar otro bien jurídico de igual o mayor entidad o valoración jurídica. ¿Qué era? ¿Una pared o vida de niños? ¿Qué es más importante? ¿La integridad o la vida de los niños o una pared? Lógicamente la de los niños. Y consiste en obrar por necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, ahí era ajeno, de un peligro real, se está incendiando, es actual, es inminente. No lo ocasiona la persona que rompe la pared, no ocasionado por el agente. Y tampoco tiene el deber de afrontar ese peligro, pero no existe otro medio menos perjudicial al alcance de él, más que destruir bienes ajenos. Sí destruyó bienes ajenos y destruyó su vehículo. A la postre, el Estado de Sonora pues le mandó reparar su vehículo y se le regaló un vehículo del año por el acto que hizo. Entonces, en otras palabras, el estado de necesidad es aquella situación en la que se daña un bien jurídico protegido, es ajeno, está protegido, incurriendo en un tipo penal, la destrucción de la pared, daños en propiedad ajena, pero descartando la antijuricidad de la acción, debido precisamente a la presencia justificante de su actuar. ¿Cuál era? Proteger bienes ajenos. En este caso era la vida de los niños. Partiendo de las consecuencias del estado de necesidad, se debe añadir que su fundamentación gira en torno a la posibilidad que el derecho otorga al particular de dañar o poner en peligro un bien jurídico determinado con el objeto de salvar otro bien jurídico de igual o mayor trascendencia jurídica. Literalmente así viene en su material. Analícelo, pregúnteme, tiene mi celular, mi teléfono, mi WhatsApp. Oiga, no entiendo esto, ¿qué pide con esto? Y de esa manera podemos irlo entendiendo. Un ejemplo que les pongo ahí, dice, antes de esto, son estos materiales que les estoy dando, dice, si hay un incendio, y rompo la puerta de la casa y entro a una vivienda, ¿estaría cometiendo daño en propiedad ajena? Sí. Y entrando a domicilio de manera ilegal, sí. Pero el hecho es que la acción que se ha llevado a cabo es para salvar la vida de alguna persona que se encuentra en el interior. Ese es el estado de necesidad. Una causa de justificación que elimina la conducta antijurídica. Entonces, es lo que tenemos que analizar. El peligro, ¿existe en naturaleza? Sí. ¿Va a causar daños a bienes ajenos? Sí. El peligro no lo causé yo, ya estaba, lo causó otro agente. ¿Voy a causar daños? Sí, voy a causar daños. Yo no tengo el derecho de meterme en esos problemas, sí. No existe otro medio menos perjudicial. Entonces, esos son los elementos del estado de necesidad a la hora de analizarlo. Esto es, vamos a irnos. En el caso que usted me da de la persona esta, hubiera sido agarrar un buen abogado y lo saca con las manos en la bolsa. Todavía, a ver, tiene 8 años de que pasó el hecho, pues hay que analizar cómo fue. Realmente, ¿quién lo provocó? La víctima estaba sentada, no provocó al victimario, el victimario llegó derecho a ofenderlo. Eso es lo que hay que analizar bien, bien fríamente. Realmente, ¿cómo fue? No es la misma que yo estoy sentado y le estoy mentando a la madre o ofendiéndola. ¿Quién provoca? Provoca la víctima. El victimario viene. Entonces ahí hay que analizarlo bien. Tiene 8 años para irse al amparo ahí. Al amparo directo sobre la sentencia. Ahora vamos a hablar del ejercicio de un derecho. ¿Qué es el ejercicio de un derecho? Tan sencillita. Es causar algún daño cuando se obra en forma legítima,
siempre que exista necesidad racional del medio de empleado. El daño se causa en virtud del ejercicio de un derecho derivado de una norma jurídica o de otra situación, como ejercicio de una profesión o de una relación familiar. ¿Cómo es ese ejercicio de un derecho? Mi niño está encerrado dentro de mi casa y yo voy a chocar mi carro, voy a romper mi pared. Es mi derecho salvar a mi hijo. Entonces, no me puede acusar de ¿qué? Daño propiedad ajena, porque es mía. No me pueden acusar de intromitirme en otro domicilio, es mío, porque el niño está dentro y a ese yo es lo que yo quiero salvar. Entonces, vea cómo se mueve uno y otro. Cumplimiento de un deber. Con tristeza me tocó ver un asunto en la Ciudad de México donde a los policías que actuaron en cumplimiento del deber los estaban defendiendo con legítima defensa. Óyeme, pues entonces para ese abogado pues consigo otro. Ellos están en una situación muy diferente a los civiles, los soldados, los marinos, los policías, los guardias de seguridad, la seguridad privada, todos los que se encuentren. Vamos a analizar en qué consiste. Consiste en causar un daño obrando en forma legítima, en cumplimiento de un deber jurídico, siempre que exista necesidad racional del medio empleado. Ojo, otra vez. El cumplimiento de un deber deriva de determinadas profesiones o actividades. La milicia, los guardias de seguridad, los militares. No sé si vio un video usted donde en Navojoa, un loquito, persona con discapacidad mental, con una caguayana correteando a los policías municipales. Todos corriendo. Ahí, espérate, yo agarro mi arma, sí, viene, es inimputable, pero sí me va a causar un daño si no corro. ¿Pero por qué debo de correr? Con mi arma le disparo a la pierna y ahí acaba el problema. En cumplimiento de un deber, él me va a dañar a otro compañero. Pero ¿dónde quedó la capacitación? ¿Hasta dónde pueden ellos llegar? Ese es el problema de ese cumplimiento del deber. Pero tenemos que preparar, mi idea es que ustedes entiendan esto, que conozcan. Me dicen algunos abogados, algunos maestros, ahí es que les das material de más. No, quiero que ustedes tengan todas las bases suficientes, no porque sea virtual la clase, no tengan los elementos, que sea su propia capacidad o incapacidad para aprender más. Léalo, ahí está, pregúnteme, oiga, profe, no entiendo eso, con toda confianza. A lo mejor no le contesto ahorita, pero después sí. La obediencia jerárquica. Otro problema ahí. ¿Hasta dónde esa obediencia jerárquica me crea responsabilidad? Y consiste en causar un daño en obediencia a un superior en el orden jerárquico, aun cuando su mandato constituya un delito. La orden que se dé a un inferior debe tener en apariencia licitud, aunque no lo sea. Si yo sé que es ilícita, no estoy obligado a hacerlo. Ahora bien, órdenes verbales en cuestión del servicio no son válidas. Dámelas por escrito. ¿Por qué? Porque entonces te vuelves que partícipe. La orden verbal es violatoria del artículo 16. Toda orden de autoridad debe estar fundada y motivada. Abusados con esa parte. Este delito es muy común dentro de las Fuerzas Armadas. Y dice el artículo 1 bis de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano: el servicio de las armas exige que el militar lleve el cumplimiento del deber hasta el sacrificio y que anteponga el interés personal, el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía, la lealtad a las instituciones y el honor del Ejército y Fuerza Aérea. En el Ejército generalmente todas las funciones van por escrito, pero en la policía, ¿hasta dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? No hay una regulación ahí.
En México sí, yo la traía, cómo sale la aplicación del alcoholímetro, por qué lo aplican, por qué detienen a la gente en las calles, cómo lo justifican. Y aquí en Sinaloa es un verdadero desastre. Pero en fin, ya veremos qué haremos después ahí. El artículo 3 de la misma ley de disciplina dice, la disciplina en el ejército y fuerza aérea norma a la que los militares deben de ajustar su conducta y tiene como base la obediencia, un alto concepto del honor, la justicia y la moral, y por objeto el fiel y exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes y reglamentos militares. Oh, sorpresa, cuando le doy capacitación a los policías municipales, no conocen sus obligaciones, no conocen sus deberes, no conocen qué dice la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto de esos deberes. No conocen la ley de responsabilidad de servidores públicos, los tratan a mentadas de madre, los golpean, los tablean. A ver, ¿por qué? ¿Dónde? Es que es el jefe. Se vuelve el síndrome de Estocolmo, justifica al jefe. Es que me golpeó porque la regué. No es por ahí. Y dice, sigue diciendo el artículo 3 bis, la disciplina es la base fundamental a los cuales existen primordialmente para la defensa de los intereses de la patria y preservar su vida institucional. Esa disciplina dentro de las corporaciones de policía es, ¿para qué? Para defender los intereses y los bienes de los particulares en cumplimiento del artículo 1, que se refiere, artículo 21, del respecto a la seguridad pública como derecho fundamental. ¿Pero lo entiende el policía? No. El artículo 6 dice, en caso de extrema necesidad en actos del servicio, el superior podrá servirse de sus armas o de la fuerza a su mando para obtener obediencia a sus órdenes y mantener la disciplina. Vea usted qué hace el policía en Canadá, qué hace el policía en Estados Unidos. Manos arriba y si baja la mano te disparo. Traigas o no traigas arma. Está justificada. Y aquí los escupen, los golpean, los patean, le disparan. ¿Y qué hace el policía? Nada. Se voltea y le pone las nalgas para que le peguen una patada. ¿Dónde está esa capacitación que necesita? Esa disciplina, esa estructura de mando. Pero sigamos con esta parte. El superior dice, será responsable del orden en las tropas que tuviera su mando, así como el cumplimiento de las obligaciones del servicio, sin que pueda disculparse en ningún momento con la omisión o descuido de sus subalternos. Todo lo que hagan sus subalternos por acción u omisión, ya lo vimos, trae responsabilidad. Y señala, queda estricta el artículo 14 de la ley de disciplina, queda estrictamente prohibido al militar dar órdenes cuya ejecución constituya un delito. El militar que las expida y el subalterno que las cumpla serán responsables conforme al Código de Justicia. He ahí el gran problema que tenemos con los policías. ¿Dónde está regulado cuál es y cómo es lo que debe de hacer? Entonces, la obediencia jerárquica debe de hacerse, pero debe ir en el sentido que parezca que es normal y yo así lo interpreto, pero debe ser por escrito para poder defenderme, abusados con esa parte. Ahora bien, veamos el impedimento legítimo. ¿Qué es ese impedimento legítimo? Consiste en causar un daño en contravención a lo dispuesto por la ley penal, de manera que se deje hacer lo que se manda por un impedimento que la ley le ordena. A ver, yo estoy de vacaciones y me presento, ármate y vamos a trabajar. Espérate, yo estoy de vacaciones, tengo un impedimento legítimo, no puedo ir a actuar. Sin todas mis actuaciones que llego de primer respondiente van a ser atacadas de falsa. Que si hay un herido por mi causa, hey, tú estabas impedido para actuar. Entonces se trata de no ejecutar algo que la ley ordena.
pues otra norma superior se lo impide. Estás de vacaciones, estás incapacitado y andas en actos del servicio. Ahora bien, hablemos de la culpabilidad. Vimos el tercer elemento del delito. El primero, que fue la conducta. La segunda, la tipicidad y sus elementos objetivos, subjetivos, específicos y normativos. Vimos la antijuricidad con todas las causas de justificación. Ahora vamos a ver qué es la culpabilidad. La culpabilidad tiene tal carácter en virtud de que se mide con arreglo a fórmulas jurídicas, así como por las circunstancias que deben ser constatadas públicamente ante instancias del órgano jurisdiccional, con sujeción a un proceso jurídico, a diferencia de la culpabilidad moral. Aquí no. ¿Cuáles son las normas de esa culpabilidad? La culpabilidad es una exclusión de la conducta. Se excluye, la otra se justifica la antijuricidad. Aquí no. Se excluye, es el juicio de reproche que se le hace. ¿Por qué un juicio de reproche? Pudiste haber actuado de una u otra forma y no lo actuaste. El juicio de reproche que se dirige en contra del sujeto activo del delito. Recuerden que el sujeto puede ser pasivo o activo. El activo tiene una variedad. También viene su material. En virtud del grado de dañosidad. ¿Cuál es el daño que causó? ¿Cuál es la medida de ese daño que ocasiona el bien jurídico? No obstante, tenía otras posibilidades de actuar que no lesionaban el bien jurídico. Es la relación directa que existe entre la conducta, a ver qué voy a hacer, y el conocimiento que yo tengo de realizarla. Ese juicio de reproche que se le hace al individuo que comete el delito corresponde a la acción. Es decir, el juicio de reproche se individualiza la pena, es decir, se le vincula al hecho injusto con su actor. ¿Cuáles son esas causas de exclusión de la conducta? Imputabilidad. ¿Es imputable o inimputable, que es la negativa? Conciencia de esa antijuricidad. Sabía que era contrario a derecho, tenía conciencia que desactuar no era el correcto, y la exigibilidad de actuar de forma diferente. No tenía otra manera, o si es el del lado negativo. Todos son tres: imputabilidad, conciencia y la exigibilidad de actuar de forma diferente. ¿En qué consiste la imputabilidad? Imputable, capacidad de conocer lo injusto del actuar, así como de reconocer la posibilidad de actuar de otra manera. Es inimputable. ¿En qué caso es inimputable? Minoría de edad, trastorno mental, desarrollo intelectual retardado, miedo grave. Entonces, es inimputable porque se encuentra dentro de algunas de esas. La imputabilidad es la capacidad de entender y querer. En el campo de derecho penal, implica la salud mental, la aptitud psíquica de actuar precisamente al cometer el delito. Por otro lado, el sujeto primero tiene que ser imputable para luego ser culpable. Así no puede haber culpabilidad si previamente no es imputable. O sea, ojo con esa parte. Para ser culpable tiene que ser imputable. Si no, no puede tener la categoría de imputado. No tiene la capacidad mental, se encuentra en alguna de las situaciones. Entonces, el trastorno mental, ¿qué es ese trastorno mental? Incluye cualquier alteración o mal funcionamiento de las facultades psíquicas. El del machete, que le estoy platicando de Navojoa. Si machetea a alguien, no es responsable, él no entiende, él anda jugando.
pero sí puede causar un daño. El policía, incumplimiento de un deber. ¿Cuál es su deber? Proteger los bienes, los derechos, la integridad. Puede hacer uso de su arma. Sí, él está mal de su cabeza, pero va a dañar otro daño. Entonces, ¿dónde tenemos que hacer la ponderación? Y siempre y cuando impida a la gente comprender el carácter ilícito del hecho o conducirse con esa comprensión. Imagínense, esta persona entendía el hecho, podía comprender, ¿no? Ese es trastorno mental, desarrollo intelectual retardado. ¿Qué es eso? Es un proceso tardío de la inteligencia que provoca la incapacidad para entender y querer. El sordomudo será causa de inimputabilidad solo si carece de capacidad de entender y querer, porque hay sordomudos que son más vivos que nosotros, pero hay quienes no. Miedo grave es un proceso psicológico mediante el cual el sujeto cree estar en un mal inminente y grave, y no lo es. A veces sí. Minoría de edad es la principal de las inimputables. Se considera que los menores de edad carecen de madurez y por lo tanto de capacidad de entender y querer. Y la minoría de edad es hasta los 18 años, según la Declaración de los Derechos del Menor. La imputabilidad. ¿Qué es imputabilidad? Establece la capacidad de conocer lo injusto, su maldad o inconveniencia para la sociedad. Esta no es apropiada, así como para reconocer la posibilidad de actuar de otra manera. Es imputable, tengo 25 años, entiendo qué es lo bueno, qué es lo malo. Entiendo que si me meto con una persona de 16 años, puede ser un delito, tocamiento, violaciones, lo que ustedes quieran. Y aún así lo hago. No soy inimputable, soy imputable. Conozco y quiero lo que hago. El imputable es capaz de conocer y comprender los elementos de reproche que forman parte de todo juicio penal. Es que le estoy diciendo. Tengo 25 años, la chamaca tiene 14 años, anda ella queriendo, dice, no, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero yo tengo conciencia que es algo indebido por la edad. Y por lo tanto, si se le halla culpable, será acreedor a una pena. Si no lo puede comprender, será inimputable. Bueno, estoy mal de mis facultades, aquella es menor de edad, es mayor, pero es inimputable. ¿Por qué? Porque tiene una facultad mental retrasada. No se le puede reprochar la conducta. Llegado el caso, el juez podrá someterlo a una medida de seguridad, pero no a una pena. La pena es para personas que se encuentran bien de sus capacidades mentales. Las medidas de seguridad no. Son para personas adultas, menor de edad o discapacitados mentalmente. La enfermedad mental. ¿Qué es eso? La generalidad de los códigos penales incluye en un mismo artículo dos supuestos. La anomalía o alteración psíquica. Son dos cosas diferentes. Y el trastorno mental transitorio. Entonces, se considera que tales supuestos constituyen una situación de inimputabilidad para el sujeto. La alteración psíquica trata sobre trastornos mentales psíquicos u orgánicos en los cuales se encuentra presente una desorganización profunda de la personalidad, alteraciones del juicio crítico y de la relación con la realidad. No entiende dónde se encuentra situado, no entiende el tiempo, lugar y espacio. Ahora bien, aquí hay otra más. La acción libre en su causa. ¿Qué es eso, acción libre en su causa? Se puede imputar a quien comete un acto típico y antijurídico en un estado de inconsciencia provocado por alcohol o estupefacientes.
en el cual el sujeto se introdujo, que en principio le harían irresponsable por el falta de requisito de responsabilidad, de culpabilidad. Pero el análisis de este debe ser llevado al momento que se causa el estado de ebriedad, momento en el cual el sujeto pudo haber actuado con culpa o dolo. También por este medio se puede llegar a la conclusión de que el sujeto activo del presunto delito carece de responsabilidad por haber sido introducido en estado de inconsciencia por un tercero, que por error, dolo o violencia quebrantó o vició su voluntad, le dio alcohol hasta que manejara y luego lo mandó a manejar. Allí podría haber acción libre en su causa. Fue ajeno a su voluntad, pero cuando yo voluntariamente acepto tomar alcohol, no aplica la acción libre en su causa. En otras palabras, que el sujeto antes de cometer el delito realiza actos de manera voluntaria o culposa que lo coloca en un estado en el cual no es imputable y comete el acto criminal. Por lo tanto, la ley lo considera responsable del delito. Para que seas excluyente de responsabilidad, de culpabilidad, la acción libre en su causa necesita ser un adicto consuetudinario, comprobado. Eres alcohólico, eres drogadicto. O bien, ajeno a tu voluntad, alguien te metió droga y conduciste y chocaste. No sabías ni lo que hacías. Solo en esos casos. Me pongo borracho para que no se me sancione. No, ahí estás obrando culposamente. Estás evadiéndote un deber que podías y debías observar, y para evitar la responsabilidad te pones briago. La conciencia de la antijuicialidad. Vamos viendo la otra. Vimos imputabilidad. Conciencia. ¿Qué es esa conciencia? Para que exista culpabilidad es necesario que el sujeto tenga conciencia y conocimiento del hecho. Basta que el autor tenga motivos suficientes para saber que el hecho cometido está jurídicamente prohibido y es contrario a las normas más elementales que rigen la convivencia. Y un ejemplo clásico, conciencia de esto. En Chiapas, la señora, son dos gemelas, va a votar y se lleva la credencial, viven juntas aún todavía, mayoría de edad. Llega a votar y a la hora del presidente de la mesa casilla de verificar la foto, no es la persona, la titular de la credencial. El presidente, sin mucho averiguar qué es lo que hace, lo típico, lo pone a disposición de la policía por andar queriendo votar con una credencial de la cual no es titular. Ella alega y queda sentado en el acta de incidencias que por error lo tomó, que su hermana son gemelas, viven juntas y trajo su credencial, pero mientras al estilo de siempre, viejo sistema, la internan preventivamente. A la media hora llega la hermana a votar y ocurre lo mismo. ¿Tenían conciencia de lo que estaban haciendo? No. Estaban bajo un error de prohibición ahí. Ellos no querían votar. Los dos fueron a votar y las dos fueron detenidas. Ahí, ¿qué es lo que hace la FEPADE de PGR? Pues interviene y actúa en el sentido de que ellos no tenían conciencia de lo que estaban haciendo. Estaba fuera de su conocimiento, y tan es así que ellos lo manifestaron en el acta de escrutinio. Eso sirvió de prueba. Aquí están datos de prueba. Ninguno de los dos quería hacerlo, simplemente por un error tomaron credenciales equivocadas. ¿Y cuántos no lo hemos hecho? Entonces, la conciencia o conocimiento de la antijuricidad del hecho como elemento de la categoría de la culpabilidad está admitido comúnmente en la doctrina y en la jurisprudencia, que se considera un elemento indispensable para declarar la culpabilidad. ¿Por qué indispensable? Bueno, ¿cómo estás actuando? ¿Tienes conciencia? Entonces, es donde entra el error de prohibición. El error de prohibición es un déficit cognoscitivo del autor de una conducta típica
en relación con la antijuricidad de la conducta y depende del carácter vencible, ¿es superable? O invencible, insuperable. Las consecuencias van a determinar ese error de prohibición. Otro ejemplo de este error de prohibición. Y era invencible. La persona nace en Guerrero. En aquellos entonces daban una boleta y con esa boleta iba tramitaba credenciales. Digo, actas de nacimiento. La boleta dice que tiene 2 apellidos. Y así le dan un acta con 2 apellidos. Primaria, secundaria, se casa por el civil, tiene los hijos, 4 hijos, se casa por la iglesia y sigue teniendo 2 apellidos. Va ella a tramitar una credencial de lector y, oh sorpresa, se equivoca en el IFE en aquellos entonces y le ponen un apellido. Ella al siguiente día que le dan su credencial regresa a hacer una corrección de su nombre. Le falta un apellido. El INE no investiga ni acredita, simplemente la misma persona llega. Oye, pero aquí dice que ella voluntariamente vino a corregir su acta. Se inicia la investigación, se pide información al registro, a Dirección General de Registro Civil de Guerrero y sorpresa, manda con 2 apellidos. Pero uno pide también la copia original certificada del libro. Y en el libro la señora tenía un apellido. ¿Quién la indujo al error? El mismo registro. Ahí está la boleta que se estaba deshaciendo de todos los años. Los testigos que toda la vida la conocieron, primaria y secundaria, matrimonio, con 2 apellidos. Ella nunca se hubiera enterado que tenía 2 apellidos si no hubiera sido por un error a la hora de solicitar su credencial de lector. Entonces, era un error vencible, elimina la responsabilidad, elimina la culpa, no hay más que hacer y se excluye la conducta. Cuando el error es vencible, se quita el dolo, pero subsiste la culpa. O sea, se vuelve delito culposo, no doloso. Ahora bien, la exigibilidad. Esa exigibilidad, ¿hasta dónde es posible? Es la posibilidad de autodeterminarse conforme a derecho en cada caso concreto. ¿Se le podía exigir a ella de otra manera? No, porque pues tenía un acta, así ella creyó, así lo tramitó al INE, así lo exigió al INE cuando hizo la corrección. Entonces, esa es la razón de por qué se va a exculpar la conducta. Por la existencia de conductas que sitúan al autor del delito en una situación según la cual adecuar su comportamiento a las exigencias normativas hubieran supuesto una exigencia intolerante para el hombre medio. Ahí donde ella podía haber agarrado información. Entonces, la mayoría de la doctrina configura dentro de la categoría de la culpabilidad la exigibilidad de otra conducta en sentido negativo, como causas de no exigir. ¿Cómo esta causa de no exigir? Por ejemplo, el sujeto le secuestran a su hijo y le piden para regresar a su hijo que vaya y recoja una bolsa negra de X lugar. Esa bolsa negra era la recompensa que estaban pidiendo por otro secuestro. Y si él no cumple con eso, le matan a su hijo. ¿Podía actuar de otra manera? O sea, no se le podía exigir otra conducta más que esa. Es dinero o la vida, la integridad de su hijo. ¿Cuál es más? ¿Cuál debemos ponderar? Él no tenía opción. Entonces, esa es una de las cuestiones que en esa exigibilidad de otra conducta, ¿qué podemos hacer? Como causa de inexigibilidad, sin exigencia,
Se puede enumerar el miedo insuperable. Oye, pues si tienes miedo, no lo controlas, ¿qué haces? Estado de necesidad disculpante. Es aquel en que el mal causado es igual el que se trataba de evitar o aquel en el que no se puede determinar cuál de los dos males es mayor. También, aunque escasamente admitido por la jurisprudencia, se incluye como supuesto de no exigibilidad el hurto o robo famélico, cuando robas para comer. ¿Qué es más importante? ¿El derecho a la alimentación, un derecho humano, o el desapoderar el robo? Es donde tenemos que analizar bien cada una de estas conductas para poder determinar si esa conducta es culpable o no. ¿Cuáles son esas conductas que tenemos que analizar bien para poder determinar? Pues por pura lógica tenemos que saber si la persona es imputable. Si es inimputable, no. ¿En qué casos son inimputables? Conciencia de esa antijuiciedad, sabía que lo que hacía estaba malo y aún así actuó. Y la exigibilidad de actuar de forma diferente. Esos son los elementos de la culpabilidad que hoy vimos. Entonces vimos la antijuiciedad y la culpabilidad. Ya anteriormente habíamos visto la conducta y la tipicidad. Esos son los 4 elementos que constituyen el delito. Podemos ver todavía más, pero pues está muy extenso. Ya ustedes vayan buscándole qué elementos hay. ¿Qué más pueden buscarle a cada uno de estos elementos? Para que sean unos excelentes y eficientes abogados y no como ese abogado que dijo Adelita. Ahí le faltó al abogado pues profesionalismo, y como esos he visto varios en mi actuar, varios que mejor hay que buscar por otro lado a ese abogado. Y bueno, compañeros, Joel, esto es todo lo que vimos el día de hoy. Espero que no haya dudas. Cualquier duda que tenga, pregúntemele. Sí, Joel, sí me entendió todo lo que hablamos el día de hoy. Sí, Don lo estuve Joel. escuchando. Sí, Entonces, adelante. Cualquier duda que tenga, usted pregúnteme. Ahí tiene mi teléfono, ahí tiene el chat. Sí. Toda duda que Yo tenga. no los tengo. Yo la pregunta que participo. Entonces, el material viene clarito, váyalo desglosando. Cualquier otra duda que pueda tener, también en Google, búsquelo, pero póngale México. Algunos países de América Latina hay dolo agravado, otro tipo de conductas ahí que no tenemos nosotros. Póngale México y vaya buscándolo. Que diga de preferencia EDU, Suprema Corte o algún Supremo Tribunal de Justicia de cualquier entidad del Estado, digo, de la República Mexicana.